un volante, una octavilla, para hacer sentir que en el caso de la vuelta a Bataille se trata de encontrar una manera de verse en tanto analista, no como terapeuta tranquilo y sabio, sino como alguien responsable y comprometido que no puede pretender cambiar la vida de sus analizantes si no se preocupa de tener un discurso capaz de cambiar la vida de todos. Entonces, se trataría de preguntarse cómo se puede que el psicoanálisis pueda tener una influencia en el marco social de las colectividades humanas. Os hago notar, volviendo atrás en la historia, que en el último Congreso Internacional de la IPA de Freud, en el 1938, Freud manifiesta su última voluntad de luchar contra la medicalización rampante del psicoanálisis y propone a su hija de leer una página de su última obra, su testamento, Moisés, y son unas páginas dedicadas a este término, no sé cómo se ha podido traducir en castellano, Geistigkeit. El psicoanálisis sería supuesto permitir un progreso en la vida del espíritu. Esta vida del espíritu precisamente no es el espíritu del cristianismo o no es el espíritu del socialismo, pero hay una preocupación por lo que sería un progreso o una evolución o un cambio en las creencias o las esperanzas de la gente que actúa con su palabra para cambiar algo en su vida, pero otra vez esos cambios muy a menudo están obstaculizados por los cambios inamovibles de ciertas estructuras sociales o en la familia. Y yo pienso que son estas preguntas muy generales que este manual nos ayuda a plantear. Es un texto que Bataille no ha logrado ni acabar ni publicar, pero nos ha dejado en sus archivos un texto, varios pequeños trozos de texto, donde expone sus intenciones y es muy emocionante ver lo que
preconiza para lograr obtener los resultados que intenta promover. Hay ideas que están categorizadas para el prefacio, para el segundo capítulo, tercero. En el prefacio dice que se expondrían las razones de atacar directamente al cristianismo y no al fascismo, como si el fascismo no era sino la consecuencia de una cosa aún más arraigada, que sería el cristianismo mismo, del cual el fascismo puede aprovecharse. De todas maneras, atacar el fascismo si se ha instalado no sirve, sea porque es demasiado peligroso, uno se encuentra después en la cárcel, sea porque la gente se ha tapado las orejas y no escucha. En ciertas situaciones, Bataille subraya que es el silencio que tiene el valor último para luchar contra el sectarismo o el verbalismo de ciertas teorías difundidas a las cuales no hay manera de oponerse. Yo pienso que estamos en una época donde el psicoanálisis se ha estancado en una forma de verbalismo o incluso de sectarismo. Y entonces es muy difícil sacudir un poco, no se puede sino cultivar una forma de discreción, promover la existencia de hombres muy silenciosos, dice Bataille, pero capaces de dar sentido a la vida de otros. Bueno, es un programa que me parece interesante para los analistas que intentamos seguir siendo. Lo esencial de la doctrina reside en el hecho de recalcar la codicia del hombre. Los hombres son ávidos, tienen un deseo, la mayoría de las veces, sin freno, de riqueza, de poder, de sexo, de dominación, de ser los únicos, etcétera, etcétera. Pero insiste Bataille en que hay también en el hombre una capacidad de prodigalidad infinita. Al lado de esta codicia, de este deseo de tener, hay un deseo de ser. Y el psicoanálisis podría aprovecharse de este deseo de ser más que del deseo de tener, evidentemente. Se trata, dice Bataille, esta exposición doctrinal, de crear un mundo que no sea más construido sobre el miedo. Todo esto me parece
totalmente en la misma línea que lo que podría promover el freudismo. Y dice muy claramente que su libro es una introducción a la posible formulación de una doctrina, pero esta doctrina no es un medio de propaganda, ya que no hay ninguna organización por detrás que tomaría el cargo de las ideas difundidas. Se trata, en cambio, de reafirmar y constituir las fuerzas necesarias para el combate. Se trata de procurar la armadura de un dinamismo agresivo. O sea, vivimos en un mundo agresivo y hay que responder sin miedo a las agresiones con agresiones. De ahí el gesto que he hecho de distribuir al inicio de esta charla una octavilla preconizando algunas agresiones, y las agresiones contra el psicoanálisis mismo son cada vez más directas y numerosas. No veo por qué uno no se permitiría contestar a estas agresiones con otras agresiones. Si tuviera que comentar esta lista de las agresiones preconizadas, insistiría evidentemente sobre lo que se puede asumir de un poder, incluso si lo llama religioso, del don trágico de sí, contra el poder militar basado en la codicia y la coacción. Y a menudo es inevitable promover este tipo de violencia, incluso si esta violencia va a tener como consecuencia el don trágico. Habla también del violador trágico de la ley contra las víctimas humildes, que son los cristianos que nunca se atreven a asumir lo que sería a veces la necesidad de violar la ley misma, que no reconoce lo suficiente al deseo. La risa libre y sin límites contra todas las formas de piedad hipócrita. Esto sí se podría preconizar en ciertos lugares. Bueno, con la esperanza de poder fundar una comuna, una electiva, una comunidad electiva, elegida, que sería la comunidad inconfesable de los analizantes.
yo no creo que los analistas puedan formar una comunidad, están demasiado metidos en sus diferencias, su narcisismo de las pequeñas diferencias, su combate para existir, cada uno en su rincón. Yo estoy desesperado de ver ninguna posibilidad de hacer que hagan frente común. En cambio, si los analizantes, si se conocieran, podrían formar una comunidad, no sé de qué tipo, de un nuevo tipo, que se encargaría de defender el psicoanálisis contra las agresiones de la civilización actual, que intenta evidentemente sepultar esta posibilidad de otra sabiduría, de otra forma de libertad de pensamiento. No digo de salud mental, precisamente, ya que no se trata de obtener una mejor salud, se trata de posicionarse fuera de lo médico y de lo medical y de lo terapéutico para demostrar que la tristeza no es la depresión, que la libertad no es la licencia, etcétera, etcétera. Que no todo es adictivo, que hay manera de poder prescindir del fármaco. El fármaco en su concepto más general de algo que está supuesto sanar, de lo sanitario, entonces, tanto como de lo que envenena, ya que la palabra fármaco en griego quiere decir ambas cosas, como se ve en los textos de Platón, leídos por Derrida, evidentemente. Vivimos en un mundo farmacéutico y precisamente la agresión del fármaco es una de las agresiones que haría falta denunciar ampliando esta lista de batalla hoy en día. Insisto en un aspecto que si han echado una ojeada sobre los textos que he mandado es importantísimo para que esta doctrina tenga una pequeña posibilidad de convencer. Se trata de una doctrina preconizada de tú a tú. O sea, no es un discurso filosófico con argumentos. Es un discurso dirigido a lo que eres tú. ¿Han visto a qué punto Bataille insiste en todos los párrafos de estos textos en la necesidad de dirigirse a tú mismo, lo que eres tú? Es un discurso en el cual se compromete entonces el autor a dirigirse a alguien nominalmente, personalmente. Ojalá el discurso analítico se intentara
promoverse de esta manera y no de una manera general, ya que no hay la posibilidad de escribir el psicoanálisis de una manera general. No hay un psicoanálisis general, generalizable. Hay muy pocas cosas que se pueden decir para todos. Pienso que a cada nuevo paciente, para seguir utilizando esta palabra, hay que renovar el discurso y hay que asumirlo de una manera personalizada en función de lo que sabe él. Y la mayoría de nuestros analizantes saben lo que es cierta forma de análisis. Y precisamente creo que su análisis no empezará si no se logra poder dirigirse a ellos de tú a tú. ¿Y tú crees que es eso el psicoanálisis? ¿Y tú crees que el analista está supuesto saber esto? Esta suposición de saber que definiría la transferencia funcionaría como en una aula académica y entonces se trataría de aplicar un saber ya constituido a la persona. Cada vez más se ve que eso no funciona más. Entonces, este discurso dirigido de tú a tú es una cosa imprescindible. El capítulo 3, tal como habla Bataille en este pequeña declaración de intenciones, es el menos desarrollado en las pocas páginas que os he mandado. Es un capítulo que se llamaría Actos y Fiestas. Y es muy interesante de ver cómo cualifica el acto. Los actos consisten en la lucha, escrito en mayúscula. Los hombres luchan contra los elementos, los otros hombres, las leyes. Es muy preciso. Este capítulo yo podría casi escribirlo con este plan. Y lo notable es que al contrario de toda la tradición de la ascesis preconizada por los intentos de autoayuda, hoy en día estaría autoayuda, pero antaño hubo siempre la necesidad, si se preconizaba una lucha, de luchar contra sí mismo para actuar. Pues precisamente Bataille no dice nada de este tipo de lucha. O sea, no hay ni un minuto pensar que llegaríamos a esta sabiduría nueva luchando contra nuestros deseos. Al contrario, hay que saber escuchar la dimensión del deseo y obtener
que este deseo, de todas maneras definido por Freud como indestructible, sea tomado en cuenta. O sea, no vale la pena luchar contra una cosa que de todas maneras quedará indestructible. Si no hay lucha, escribe Bataille, no hay valor y no hay lo que se puede llamar humanamente un acto. Es también poner en medio de la acción que se puede esperar que sea algo como el psicoanálisis, el conflicto. Estamos en un mundo, vivimos en un mundo conflictual y entonces no hay manera de eludir la lucha contra los elementos, evidentemente, pero contra la enfermedad. Los médicos nos ayudan, no hay que desestimar la medicina. Hay una lucha contra lo que se llaman los elementos, que no son únicamente el sol o la lluvia o los terremotos. Incluso los terremotos, no veo cómo se puede luchar, pero los otros hombres y las leyes. Las leyes son injustas. Ahora, hay que ver que estos actos se relacionan con la fiesta. O sea que hay una relación que se debe establecer entre la licencia sexual, la fiesta y la muerte. Ya que al final uno lucha o asume actuar contra la muerte. Y contra la muerte hay el erotismo. Se recuerdan de la definición del erotismo de Bataille, hasta en la muerte. Bueno, no tengo la formulación precisa y prefiero no. Lo interesante es la fiesta, tal como la define. La fiesta es el sueño cuando se duerme, ya que la palabra sueño en castellano es imposible utilizar sin precisar. El sueño se define como lo que hace fracasar los actos. O sea, estamos en un ámbito de definición de los actos y los actos pasan por la fiesta y la fiesta es un sueño que hace fracasar los actos. Pero en la fiesta hay una identidad de la fiesta con el sueño en el sentido de alucinación. O sea que la fiesta es el momento en el cual uno se puede enterarse de lo que desea por el sueño que te hace dormir.
es la negación de los actos, la fiesta, pero el acto de esa negación es lo que da sentido a los actos. Me parece una idea muy importante, inteligente, para enterarse de lo que es un acto, vivir la fiesta, que puede ser la vida, donde los actos fracasan, pero actuando como si se tratara de actos festivos, uno se entera, como se entera en ciertos sueños, de lo que significan los actos, o que tienen como sentido. Lo esencial de la fiesta es entonces la tragedia, definida como revelación del riesgo incurrido que confiere gloria a los actos, intentados y fallidos. Es el lugar cuando se revela el valor más grande del fracaso en tanto dono de sí, en una lucha, por ejemplo, contra la ley desesperada, pero denunciando la injusticia de esta ley. Y este fracaso, dice Bataille, es una fórmula maravillosa, delata la aureola de fuego de un éxito. En el fracaso mismo hay un éxito. Hay un éxito de ver un acto loco fracasar, pero que tiene esta aureola que te deja pensar que has tenido razón intentar en la fiesta o en el sueño llevar a cabo este acto. El capítulo 4 de este libro malogrado se llamaría agresividad y son las nuevas agresiones que haría falta destacar para ver con qué agresiones se podría responder. Las luchas actuales, comprueba Bataille, se hunden en un sinsentido creciente, razón por la cual nuevas agresiones son necesarias en una nueva forma de lucha, que no es una lucha política, entonces, que es una lucha simbólica, un poco la lucha del movimiento surrealista, por ejemplo, pero no veo por qué el psicoanálisis no desembocaría en una forma de movimiento que podría promover fiestas, acciones, puestas en escena, actos artísticos, evidentemente que los hay, pero nunca es el psicoanálisis que está, incluso si el psicoanálisis está por detrás, nunca está expresado como siendo el eje que se ha seguido para hacer estas fiestas o estas acciones que no son políticas y que no son únicamente literarias. Bueno,
hay tantas performances hoy en día que tienen que ver con algo de una acción simbólica y que cuando no son groseras pasajes al acto, pueden estar inspirados por una voluntad de actuación inspirada por la toma en cuenta del inconsciente. Todo esto podría estar un poco organizado para alcanzar un resultado, porque sin ninguna organización no habrá acción. En conclusión, nota Bataille que no hay que tener miedo de los tabúes de la izquierda. Sería de todas maneras inverosímil temerlos a la hora de delicuescencia de la dicha izquierda. O sea, ven el nivel de conciencia que tenía a la víspera de la guerra. Dice que retomar el ejemplo cristiano no es contraproductivo, porque el ejemplo cristiano necesitó la organización en un orden. ¿Qué tipo de orden se podría pensar como a organizar para lograr esta lucha doctrinaria otra vez? Y al cristianismo le fue necesario sufrir una persecución para que se implantara en la civilización como ha logrado hacerlo. Vivimos efectivamente una situación donde se puede pensar, en ciertos países de Europa es ya el caso, que el psicoanálisis va a sufrir persecución, que los analistas están procesados, encarcelados, etc. Si el fascismo llega, o el populismo, el nacionalismo llega al poder, el psicoanálisis de todas maneras estará una de las primeras víctimas buscadas. Bueno, Bataille, de una manera bastante modesta, dice que se trata al fin y al cabo de demostrar que se lucha para el bien del hombre en el sentido banal, no es necesario que te jactes de ello con ostentación, sino al contrario, que te está permitido reírte algunas veces de tus intentos de actuar y de no quedarte deprimido o sin hacer nada. Se trata de luchar al final contra lo que llama la platitud, el allanamiento, cuando todo se equipara con todo, y que ninguna acción puede estar preconizada como valiendo algo. Bueno, llego al comentario del texto mismo que ha conseguido escribir bajo este título,
de Manual del Anticristianismo. Insisto otra vez sobre la necesidad que este discurso sea un discurso de tú a tú, ¿no? Empieza así. Y uno de los conceptos más importantes de este manual del anticristianismo es entonces el de renuncia. ¿A qué este manual puede ayudar para que se renuncie a la renuncia? ¿De qué tipo de renuncia se trata? La primera renuncia es evidentemente una renuncia a decir ciertas cosas. Evidentemente que hay que ser discreto, pero hay momentos, hay ocasiones que no hay que dejar perder, en las cuales hace falta no renunciar a decir sincerándose, yo pienso esto y te lo digo claramente, o sea, no estoy de acuerdo con lo que piensas tú, pero no renunciar a decir que estás errando. Tu errancia porque eres demasiado cínico, porque no crees en nada, porque no te defines de otra manera que como llevado por tus pulsiones, por ejemplo, puedes desear algo que valga mejor que la indefinición del objeto de la pulsión, que está reemplazado por otro objeto, por la arbitrariedad del objeto. Hay que lograr definir un objeto, que sea el objeto de un deseo y no el objeto de la pulsión. Y al fin y al cabo, un análisis debe permitir a un sujeto saber un poco mejor lo que quiere. Y si son únicamente objetos pulsionales, nunca habrá la posibilidad que se entere de lo que ha pedido pidiendo un análisis. Entonces, sincerarse, decir, no renunciar a decir en ciertas ocasiones y cuando se puede tener alguna oportunidad de estar oído, no renunciar a decir. No renunciar a hacer es evidentemente, en vez de renunciar, o sea, de no gastar, gastar. Dar de sí. Es toda la dialéctica que hay entre la renuncia y la prodigalidad, pero la renuncia puede ser tacañería, previsión, organización,
buena gestión, el gestionar, que es la palabra maestra de la vida actual, los que se endeudan sin y que pagan sus deudas endeudándose, etc., son malos gestionantes y malos gestores, y hace falta corregir esta mala gestión de la vida. Pues no, hay una manera de vivir que vale la pena ser pródigo en ciertas ocasiones. Si, por ejemplo, se quiere abrirse al amor, no hay manera de no ser pródigo, de evitar ser pródigo. Y si uno no se permite esta prodigalidad, se encierra. Y al final, no renunciar a ser. No renunciar a ser es una forma de sabiduría que consiste en saber lo que uno es. El es, en la metapsicología freudiana, es un pozo de horrores. No renunciar a ser es aceptarse como alguien ensuciado por la vida que ha tenido, por lo impropio de su nombre, de pila, por lo impropio de su deseo final. Finalmente debemos una muerte a la naturaleza, y quererse como inmortal es sucio. Bueno, todas estas formas de contundentes de no renuncia tienen que ver con esta sabiduría a la cual un análisis, los lacanianos hablan de destitución subjetiva, o todo esto no es necesariamente una destitución, es una del sujeto, es la destitución de un ideal malogrado, impropio. Tenemos que aceptarnos como siendo hombres y mujeres que tienen sus deseos y que se piensan inmortales, y no hay ningún consuelo que se pueda obtener por una forma de religión o de religiosidad. Esto es la sabiduría anticristiana que preconiza Bataille. Comprueba Bataille que este espíritu cristiano, que es una niebla, utiliza la palabra niebla, una forma de oscurantismo, está difundido más allá de los sacerdotes y de las iglesias, que hace estragos, que su licencia íntima y universal extiende tan sutilmente su peste, dice que es una peste, incluso en el campo mismo de los que creen serle hostiles, lo que
implica evidentemente que hay que aliarse, que uno casi no podría luchar contra el cristianismo por sí solo. Debes en primer lugar considerar las condiciones abrumadoras de la existencia en la Tierra, y es tan difícil constatar lo duro que es vivir, que implica matar y oprimir, tomar el sitio a otro, necesariamente. Entre hermanos la ferocidad está inscrita, hay que deber respetar la existencia de otro, y es trágico a veces tener que compartir la madre, no es fácil, tener que compartir la fortuna, no es fácil, para la vida, para la muerte. Vivimos en un mundo donde la codicia define o se superpone al deseo, como si se tratara únicamente de tener, y de tener más que otro. Todo esto el cristianismo lo ha invertido, pensando que hacía falta invertirlo y que si te bofeteaba, valía mejor enseñar la mejilla izquierda. Pues no, pues no. Esta decisión, inspirada evidentemente por la lectura de Nietzsche, Bataille ha escrito un libro sobre Nietzsche, y es efectivamente el primer filósofo que preconiza todo esto. Hay otra manera de oponerse a la crueldad que con la renuncia. Y es el comentario tanto de Freud como de Lacan contra la solución cristiana de amar al próximo como tú mismo, que es una manera de sacralizar la crueldad, finalmente. Ya que amar al prójimo, si el prójimo está definido por la crueldad que tienes tú, es pura hipocresía. Pura hipocresía. Y se acaba escapándose en el gemido y a la vergüenza de lo que uno es. Eso es el cristianismo, gemido y vergüenza. La denuncia del gemido y de la vergüenza a lo que uno es una cosa imprescindible y muy, muy difícil de asumir cuando uno ocupa esta función de analista. Pero, precisamente, es lo que pide el analizante a pesar suyo, que por fin no se le
y repita la lección cristiana. Yo estoy completamente persuadido por esto y si quieren podremos discutirlo, pero es la continuación de este texto, es el ateísmo del análisis, ya que si uno no acepta estas premisas, la continuación del texto, que dice cómo la codicia se ha transformado en el mal y el bien en Dios, es una conclusión completamente directa y recta, o sea que uno se convierte en teísta, en creyente a un Dios que puede ser bueno, que puede ser malo, ojalá que no sea malo, y ya que este Dios que era el bien y la razón no era suficiente para tener efectos, porque había un abismo con ningún puente entre Dios y la criatura, es la invención del cristianismo, de la redención por el Cristo. Han leído este texto sobre la invención genial de lo que es Cristo crucificado, resurrecto, etc., que permite y seguir haciendo existir Dios, ya que deifica al hombre, y evitar que no haya posibilidad de dirigirse a Dios, ya que Dios se ha personalizado bajo la forma del Hijo al Padre. Todo esto ha funcionado durante siglos, sin evitar las guerras, el odio del hombre hacia el hombre, ya que a la inversa de lo proyectado se ha incrementado el odio y nunca el cristianismo ha podido obtener la paz, a pesar de lo que es el lema, obtener la paz. Basta con recordarse de la posición de la Iglesia durante la última guerra mundial. El cristianismo no lucha contra la guerra cuando estalla, ya que es, al fin y al cabo, su fundamento. Y no es por casualidad que haya siempre existido una tendencia al maniqueísmo dentro del cristianismo, porque no hay reconocimiento a lo que es el ser humano. O está idealizado o está condenado y odiado. En la medida en que Dios ha impuesto su obsesión sobre los espíritus, el hombre real se ha tornado, pues, en objeto de odio para el hombre. La vida humana no ha más encontrado ante sus propios ojos otra razón de ser que la satisfacción de saberse condenado. Son palabras muy fuertes que me parecen que
hace falta meditar y tomar en cuenta en lo que podría ser no solo una acción, sino la doctrina de esta acción. Hay la palabra insuficiencia en el párrafo 3, la existencia humana dividida entre el miedo y la crueldad, se vuelve cristiana por insuficiencia. Es una palabra que hemos decidido traducir con esto por insuficiencia, en francés es défaillance. Es en el sentido de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. O sea, la incapacidad en la cual uno se encuentra, esperemos momentáneamente, de enfrentar el enemigo. Y se aprovecha de esta insuficiencia el enemigo para instalar su poder y pisotear a su enemigo. Es a esta insuficiencia, a esta forma de desfallecimiento o de impotencia que hace falta poder oponerse, o evidentemente que esta insuficiencia tiene que ver con la insuficiencia primaria, que es el abandono en el que nace la criatura humana, o sea, la Hilflosigkeit freudiana, el desamparo inicial en el cual uno se encuentra, uno en tanto humano se encuentra a la diferencia de todos los animales, y parece ser que el cristianismo es una manera de realidad con el abandono inicial. Finalmente, si la metáfora del corderito pascual que se abandona en su debilidad a un Dios bueno que lo va a salvar del mal, es tan extendida y pregnante en el discurso cristiano, es porque se trata de aportar un consuelo o de reanudar con lo que fue la terrible condición humana de tener que depender totalmente de otro deificado. Finalmente, el origen del Dios omnipotente, ya que hay una omnipotencia necesaria en el concepto de Dios, es este abandono primordial en el cual nace el cachorro humano, que está arrojado a los pies de un amo inmaculado, en
principio que no tiene el pecado originario, sea que es toda bondad y le va a salvar del mal. Como está en el Padre Nuestro, hay que salvarnos del mal, obtener la salvación. O sea, se ha pasado de la condena, el hombre cuando nace está condenado a morir desde el inicio, si no encuentra a un amo omnipotente, a un Señor que lo salva de su falta de ayuda, pues estas son las orígenes cristianas de lo que sería el superior, como obligación de ser bueno, de ayudar, de no abandonar, de tener compasión, de oír el gemido de la criatura y de sobrevenir. Toda esta ayuda, autoayuda, interayuda, da lo mismo. Tiene que ver con lo que sería una forma de traducción automática, yo diría, de lo que se ve en lo que se oye. Lo que se ve es un cuerpo malogrado que sufre, que llora, que hace oír su voz, gime. Pero, ¿cómo esta traducción automática del espectáculo inicial se convierte en tú debes, en una orden de ayudar, de ser salvador, de ser compasional, de ser al lado de, estoy a tu lado, voy a sobrevenir a tus necesidades, no eres solo. Es esta obligación que se pregona en todas partes a la empatía, es la palabra, una de las palabras más difundidas. El pecado actual es la falta de empatía. Pues esta empatía se transforma en tú debes no contentarte de ser codicioso y cruel, sino de convertir tu capacidad a aprovecharte de la debilidad del otro para darte satisfacciones morales de un alto nivel que te harán indispensable a los otros. Vas a ser un buen tío capaz de servicial, o sea, de tener virtud. La virtud es esto,
de formar parte de una comunidad cristiana en la cual pues los unos ayudan a los otros de una manera más o menos justa. Pues vemos en la sociedad en la cual estamos, en cada gran ciudad, los estragos de este cristianismo, de esta caridad, de esta ausencia de comunidad. No hay parroquias. Es falso pensar que va a ser con la caridad que se va a subsanar a la miseria humana. Son recetas que han venido a menos que hace falta, bueno, decidir que no bastan en la sociedad actual y bueno, todo esto no digo que está dicho en todas letras en este texto de Bataille, pero se puede deducir a partir de ello lo que es escribir un manual anticristiano hoy en día. Lo que es luchar entonces contra el superior cristiano, ya que tenemos todos un superior cristiano, no es cualquier superior el que tenemos, el que se ha insertado en nuestra vida. Y lo interesante es de ver que el socialismo es un sucedáneo del cristianismo. Hay todo un desarrollo en este texto donde intenta demostrarlo, reconociendo el efecto del discurso de Marx, pero constatando que da finalmente lo mismo, ya que hay un más allá en el socialismo, de la misma manera que lo hay en el cristianismo, o sea que hay una esperanza en un futuro quizás que no sea más allá de la muerte, pero más allá de las generaciones actuales, hay que obtener, sí, una prodigalidad en los momentos revolucionarios que permitan unos cambios sustanciales, pero las victorias del socialismo no se verán sino en las generaciones futuras. Hace falta aceptar sacrificarse para estas causas sin sentirse engañado por el verbalismo o el sectarismo de ciertas posiciones. Bueno, sobre todo esto, Bataille abre los ojos y tiene una lucidez aguda ya en los años 39-40, ya que su texto está escrito a esta época. Tiene las ideas muy claras. Bueno,
han leído este texto, espero que me digan ustedes lo que le inspira. Quisiera acabar con el comentario que me parece absolutamente fantástico de este texto que llama el capítulo 5 del manual, que es un texto que hubiera podido escribir o un poeta o un psicoanalista. Tu sexo es el punto más sombrío y más sangrante de ti mismo, acazapado bajo la ropa y la maleza. Es el mismo una suerte de medio ser o de animal, ajeno a tus hábitos que están a la vista. Un desacuerdo extremo existe entre él y lo que enseñas de ti. Cualquiera que fuese tu violencia real, no enseñas a los otros sino un aspecto civilizado y cortés. Buscas cada día comunicarte con ellos evitando los choques y reduciendo cada cosa a su pobre medida común, de tal manera que todo pueda coincidir y ordenarse. Incluso concurren a este ordenamiento la mayoría de las relaciones amistosas y cordiales, ya que la conveniencia quiere ante todo que se haya acordado evitar alterarlo. La única parte de ti que no se somete a esta postura es tu sexo. Y por eso es por eso que te hace falta volver alguna vez a tu soledad, en la noche más oscura de tu ser, y allí ponerte a escuchar la voz bárbara y resquebrajada que viene de lo íntimo de tu vientre. O de tu pántano de sangre. El sexo, aunque deshonrado, cómico, ávido, muestra la verdad más subterránea, que uno no se comunica con su semejante aminorando los golpes, sino que lo alcanza mediante choques que espantan, desgarran y destituyen. Bueno, es un texto de una fuerza que me parece valer la pena de estar subrayada y evidentemente que consuela con lo que se preconiza como ética de un saber decir o de un bien decir de lo que es el deseo humano. Y creo que en este sentido Bataille es un amo, un maestro de sabiduría que se puede todavía aceptar y reconocer. Bueno, tenemos tiempo para discutir de todo esto. Muchísimas de Forces, que se ve la cruz con el señor Aquel, y un cardenal que solo le falta el culo diciendo: al principio fueron tiempos duros, pero valió la pena. Este un texto que siempre me ha gustado mucho, que está en Caravaggio, que es el del Inquisidor. No sé si alguien lo ha leído, los hermanos Caravaggio.
Hay un capítulo en medio que no tiene nada que ver, que aparece Jesucristo en 1500, en plena Inquisición, y al fin de cuentas se le dice, bueno, usted todavía sabe lo que pasó y lo que va a pasar. Si se va tranquilamente no volverá a ocurrir alguna cosa así. Y lo más retorcido en una opción política de fascista total. No lo vamos a matar esta vez. Sí se va. La memoria es corta. Lo que concierne los crímenes del cristianismo. Estudiaron falsedad y el fascismo. Incluso en la guerra de España hay fotos, los capitanes ataviados con aquellos capas, con el fusil fusilando gente. Una historia de asesino, que no más vergonzante. La cara. Sí, sí. Y sexualmente, bueno, tenemos la pederastia, que es lo más vil, ¿no? En la idea del subrayado que has hecho último, ¿no? Un poquito más allá de este texto que nos acabas de leer, hay algo donde yo también me quedé con un subrayado también muy marcado, que es justo el final de esta última versión que nos enviaste del texto, ¿no? Donde se comenta la concepción de la función sexual como herida en la obra de Nietzsche y Freud. Los seres que se juntan y se sueldan en la herida de sus órganos. Y entonces se dice también la diferencia entre el hombre que reconoce lo sagrado en la figura de Dios y aquel que la reconoce en lo obsceno. Sí, sí, son palabras muy fuertes que vale la pena guardar en su memoria. Y en este sentido me parece súper interesante toda esta, digamos, articulación, ¿no? Incluso con las avanzadas de las proximidades con el socialismo de raíz cristiana, ¿no? Lo cual esto en el mundo occidental es una tesis fuerte, ¿no? Por parte de Bataille, es una apuesta muy arriesgada. Y en este sentido yo me pregunto si en Bataille se puede encontrar algo parecido a lo que, por ejemplo, podemos leer en Freud, a raíz de los puentes que pueden existir entre el psicoanálisis y una cierta espiritualidad no religiosa a través del hinduismo, bueno, la reivindicación que hace Freud de Schopenhauer, ¿no? Que diga que, de hecho, sus propuestas eran antes de haber conocido el pensamiento de Schopenhauer sobre la filosofía oriental. Yo no sé si Bataille en este sentido hace alguna aproximación, o sea, si permite abrir algún paréntesis en su sufrimiento, practicando algunas horas de zen de vez en cuando, o algunas horas de zen. Bueno, más que de zen, No, el zen. más que de zen sería de meditación. De meditación, que sí. son dos cosas. Y y él habla de su experiencia con la meditación. Bataille. No lo sabía. Practico yoga y meditación. Entonces, en ese libro habla, estoy leyendo todavía todo, la diferencia entre el cristianismo y las culturas orientales. Entonces, no sé muy bien cómo lo relaciona, pero hay un libro entero sobre eso. No era una pregunta porque yo lo desconocía, ¿no? Pero claro, realmente es una alternativa, ¿no?
posibilidad de alguna espiritualidad no religiosa para Pero el siempre hombre. está apuntado a la animalidad, creo. Bueno, no sé. Es que estoy todavía, estoy ahí en la lectura de esto, lo déjame ir, lo tengo que recuperar. Su teoría de la religión, que hemos comentado hace un año pasado, apunta más bien hacia lo animal, la vida animal, la inmanencia, la poesía, los poetas que pueden quedarse en la inmanencia animal. Eso es una cosa que habla más Bataille que la meditación, yo quería hasta decir icárica, ya que hemos encontrado este tema, lo que permite subir arriba en los... se desconfía de la bajada que hay si uno ha logrado sublimar, va del lado de lo subliminal quizás, no lo suficiente hacia lo terrible o lo horrible que es el inconsciente. Evidentemente que cada uno con su sabiduría, la sabiduría del analista no es trágica más que inclinada a promover una forma de llanura o de distancia o de es tan aguda la mirada que echa un psicoanalista cuando intenta interpretar un sueño, que esta mirada aguda no la puede después cerrar en un ensueño, yo diría, oceánico, para utilizar la palabra freudiana. Evidentemente que es un poco dulcificante la sabiduría schopenhaueriana, a pesar de su conciencia aguda de lo que es el mal, pero es un mal lejano, es un mal suavizado casi, que no me toca. Hay la conciencia muy aguda de la miseria económica, la miseria, la injusticia, todo esto, la lucha de clase es una cosa tan ineludible que el inconsciente mismo. Y a veces la sabiduría india precisamente hunde la lucha de clase en un orden del mundo así de naturaleza, una diferencia entre no solo clases sino castas, que me parece una cosa que el psicoanálisis no puede lograr hacer. ¿No puede o no debe? No puede. Puede
si debe evidentemente dar la capacidad de reír y de sonreír de todo esto. Eso debe, pero no debe facilitar el sueño de cualquier tipo. Debe preconizar el despertarse, siempre, en toda circunstancia. Es una moral del despertar. Sí, pero también digamos, de minimizar al yo, ¿no? Sí, o sea que, sí. O sea, hablando de esta religiosidad, digamos, sin Dios, porque bueno, Buda en este caso no sería Dios, no es un Dios Buda. Entonces, cuando uno lee textos como el Chi y tal, ¿no? Siempre, o sea, los contenidos siempre son sin sujeto, son pasajes descriptivos pero reales. Tengo una fe en el azar y creo que no se puede preconizar la regla fundamental sin pensar que el desorden, el caos de los pensamientos. Puedo quejarme del caos y del desorden que hay en el mundo, pero en los pensamientos es deseable permitir el caos y remitirse al azar, porque este azar va, gracias a esta capa del juego significante, ya que no estamos inmersos en un mundo sin palabras. Los peces, para hacer un símil con lo que dice Maître Eckhart, los peces viven en el agua, los pájaros en el cielo y el hombre en la palabra. La palabra es el elemento en el cual bañamos. Y este baño significante está lleno de coincidencias o de ocasiones de azar que van a permitir un renuevo, una nueva visión y al desembocar por pura casualidad en otro mundo a veces, otra visión, otra posibilidad, únicamente porque una palabra se ha sustituido a otra. Es en eso que consiste la creación analítica. Si no me despierto, sigo disfrutando del flujo significante que puede incluso dejarme soñar, pero si me despierto, este flujo del significante está lleno de oportunidades. Es la primera de las agresiones, dice la suerte contra la masa. La suerte, la chance. Bueno, esta suerte, yo no pienso a la lotería,
pienso a las infinitas capacidades que residen en el flujo del significado. Eso es la suerte. Y reanudar con la suerte es lo que un psicoanálisis puede fomentar. Alguien que no ha tenido suerte en su vida, recibimos mucha gente verdaderamente que ha faltado de suerte, que ha tenido condiciones terribles, humanas, pero no, le han faltado lo mínimo de cuidado, han vivido en el desamparo. Y vienen, acuden, es la última puerta a la cual tocan, y con qué se puede acoger a esa gente, precisamente con esto, con la suerte que ofrece la posibilidad de nombrar con otras palabras lo que han vivido. No es medicina esto, no es pomada, no es terapéutico, es una revolución, una nueva forma de acudir a las posibilidades que el lenguaje esconde. No por casualidad se habla de tesoro en la lengua. La lengua es un tesoro. Y hay joyas que se pueden buscar y encontrar únicamente poetizando la expresión de lo más fútil, de lo más cotidiano. De allí la importancia de la visión poética más que de la visión zen, yo diría. Evidentemente que tenemos un cuerpo, pero yo prefiero los chinos a los indios en lo que concierne el cuerpo, o sea, los artes marciales al yoga, pero cada uno con su cuerpo y con sus... pero porque quizás soy muy agresivo, no sé. Pero o porque estoy muy desconfiado cuando se evita la agresividad como se suele hacer en el cristianismo. Soy educado por el cristianismo, evidentemente, como Bataille. Hay que saber que Bataille fue creyente hasta los 25 años, y muy creyente. Es el mismo que escribe el manual del anticristiano. O sea, hubo un vuelco en su vida, ha abierto los ojos y ha pensado que hacía falta gritar. Lo hizo. Ha tenido el coraje de hacerlo. Porque esta expresión de el poder religioso del don trágico de sí, ¿podrías decir 4 cosas? Sí, por favor. Es que no, cuando lo comentabas no he sido capaz de coger el sentido. O sea, el poder religioso del don trágico de sí. El deseo humano es incestuoso, ¿no? O sea, tomarlo al pie de la letra es ir a pie juntillas en dirección de la tragedia. El don trágico de sí no es para
actuar la tragedia, sino para interpretarla como un actor. Y no hay un dono más amplio, más importante que el del actor trágico que interpreta para mí la tragedia de Oedipus Rex, por ejemplo, que la canta y esta repetición de la tragedia es un don que se puede ofrecer en el marco del análisis a nuestros analizantes, que interpreten lo que es su deseo incestuoso. Hasta que lleguen a este límite a partir del cual la ubris se convierte en actos bellos, si es posible, y no en el crimen. Yo ahora pensaba también en otra lectura, que seguro que no agotaba lo que está diciendo usted, ¿no? Yo pensaba en la obra de Bataille en relación a lo que llama la economía general y el valor del don, ¿no? Sí. Lo digo porque la contraposición de este epígrafe es contra el poder militar basado en la codicia y en la coacción, ¿no? En el retener. Y él hace en sus libros sobre el tema de la economía general estudia, ¿no? Todo el proceso del don, ¿no? En las culturas, en la pirámide, es el despilfarrar. Creo que esto tiene un valor revolucionario, ¿no? De cambio también. La contraposición sería el poder militar que se queda todo, ¿no? Coacciona. No gastarás. Esto es la coacción máxima. El mandamiento, no gastarás. El mandamiento, no gastarás. Sí. No gastarás para pagar un análisis. Es un despido. Esto yo lo he oído ayer. Ahorrarás y no gastarás. Exacto. A mí hay cosas que bueno, todo en sí es mucho. Partimos, yo creo que también el psicoanalista tiene que no estructurar, digamos, y yo recuerdo la conferencia que dio, no recuerdo, sí, Néstor, que dio sobre sacar el psicoanálisis de neurótico psicótico y escuchar desde ese lugar, sino ampliar al otro, sea lo que sea el otro, independientemente de encajonarlo en una estructura ciertamente médica, ¿no? De cierta manera, o clínica. Y a partir de ahí, ese tú a tú hay que ir al otro y luego salir a la sociedad como decías que tenían que ser los psicoanalizados los que llevasen esa impronta, ¿no? Sí. Colectiva, sí. Digamos, pero también de escucha individual a la vez. Evidentemente que lo han experimentado por sí mismos y pueden ayudar muchísimo. Yo, en varios análisis, la gente que se aprovecha del análisis que hace uno son todos los colaterales Sí. antes del analizante mismo. Y el final del análisis es cuando por fin va a ser él que aceptará dejar su cristianismo innato y aprovecharse para sí mismo de su análisis. Porque antes son todos los familiares que han aprovechado de su escucha, su nuevo entendimiento de lo que pasaba en este lugar infectado por
la neurosis o lo que quieres llamarla. Es siempre algo colectivo. Vivimos en un baño tóxico de mal genio. Hubo un mal genio desde nuestro nacimiento que nos ha deformado la visión, el oído y todo esto. Y el cristianismo forma parte de esta enfermedad colectiva a denunciar. Es lo que he intentado a partir de ahí, evidentemente que si hay mucha gente que se analiza en la sociedad, esta sociedad puede quizás dejarse menos engañar por el verbalismo o no dejarse arrastrar hacia un fundamentalismo, una radicalización. Bueno, esto es lo mínimo que se puede esperar. Eso, de todas maneras, no exime de atreverse, y Freud lo ha hecho, Lacan también, tener una doctrina que denuncie algunos abusos colectivos. Por ejemplo, Lacan denuncia el progresismo. Es una cosa, una causa que denuncia. Bueno, vivimos, hemos amamentado el progresismo en nuestra vida actual con el poder, la omnipotencia de la ciencia. Vamos a ilimitar la fecha de la muerte y vivir no sé cuántos años más. Este progresismo de la ciencia es una cosa a denunciar, yo creo. Lacan no se preocupaba tanto del progresismo de la ciencia, sino el progresismo de los progresistas. Sí. Es decir, el progresismo de la gente que no es de derecha, sino que en nombre del progreso sostienen la necesidad de cambios y de cambios sociales. Y creo que eso es algo que habría que discutir con Lacan mismo acerca de esta cuestión de la lucha de los canallas y los imbéciles, llamando canallas a los de derecha e imbéciles a los de izquierda. Yo creo que el progresismo al que Lacan se opone es el progresismo de lo que él considera los imbéciles de la izquierda. Y ahí habría que poner un cierto límite al pensamiento o a la doctrina lacaniana. En cuanto al progreso de la ciencia, es justamente aquello que viene a acabar con el cristianismo, precisamente porque el Dios omnipotente no se busca en los cielos hoy en día, sino en algún recurso tecnológico que permita satisfacer la demanda de curación, trata de limitar qué es la justicia, y entonces un anhelo de justicia, la manera de plantear la demanda de justicia como algo que puede reunir a los amigos del psicoanálisis, que es el término que yo utilizaría para reunir a los psicoanalistas y a los psicoanalizados.
sí. Podría ser que los lacanistas se hayan convertido precisamente en progresistas de la ciencia, que haría falta denunciar de la misma manera que Lacan denunciaba los progresistas a su manera, los imbéciles y los canallas, que eran políticos, pero la política, no sé si han seguido lo que Jacques Alain Miller, que se ha desencadenado últimamente en relación a la elección de Macron, preconiza diciendo que Miller ha muerto, que hay un nuevo Miller y que este Miller sí ha hecho una conferencia en Madrid donde anuncia contra, bueno, se opone a otro tipo de mal que sería el peronismo. Bueno, dice que hay que denunciar el peronismo, por ejemplo, que es una de las tareas y que se ha vuelto un político y no quiere más que se piense que el psicoanálisis es respetuoso de todas las opiniones, que hace falta tener opiniones muy firmes en política, que no es únicamente que la conciencia es la política, el inconsciente es la política, es que los psicoanalistas quieren ser políticos. Bueno, es la etapa siguiente. Yo discrepo totalmente, no hay ninguna política en lo que he dicho hoy en día. Es lo que preconiza el nuevo Miller, por ejemplo. Bueno, para darles una idea de lo que puede ser el deslizamiento a partir Pero yo en este sentido discrepo un poco porque yo pienso que sí que hay política en lo que has dicho. O sea, cuando tú propones, o sea, estableces como objetivo el despertar. sí. Pero claro, si despiertas no será para estar hablando con los árboles, o sea, necesitarás tener seres humanos con los que compartir y despertar. Pues esto ya es política, ¿no? Porque si no, o sea, pero no me permitiría en tanto analista preconizar una vía por pudor y por estética ya casi, ¿no? sí, Esto sí, que lo comparto. estaría de mal gusto Claro. a partir de la transferencia del beneficio preconizar votar para Macron. Yo no me sale. Esto sí que lo comprendo perfectamente. Y lo comparto, vaya, no solo lo comprendo, sino que lo comparto. Pues Miller se ha pasado en este sentido. Pero seguro que tampoco nos resulta una novedad. No. En absoluto. Bueno, nos vemos en principio dentro de 15 días, el sábado 17, ya que a final de mes, en junio, estaría imposible para la mayoría, y hablaremos de lo que es el futuro acéfalo, de lo que se puede
entender por acéfalo hoy en día.